déjenme. Pero sí, me desperté hasta asustada. ¿Nunca me ha pasado? Sí, claro que sí. Y dices, ¿a qué hora era? ¿A qué hora era? Ya en 15 segundos entramos en vivo. Ah, o sea que ya me... Sí, literal, sí. Sí, literal. Está bien, está bien. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. ¿No? Estamos entrando. ¿Tampoco nunca le ha pasado? Ah, no, sí, claro, por eso me da risa. Neta. Ay, sí. Se nota, Está ¿no? bien. No, está bien, perfecto. Peor Fresco, sería que así. no, bueno, peor sería con el almohadazo. Ay, madre. No, está bien. Oiga, sí, ya nos, escucharon, ¿eh? Santo Dios, un mundo nos vigila. Sí, literal. Un minutito. Bueno, pues vamos a iniciar. Buenos días a todos. Ya estamos en esta primera transmisión. Es la primera transmisión del día de hoy desde INDECAC. Y bueno, pues estamos ya con esto que ya no lo pidieron, maestro, estos desayunos jurídicos. La clase pasada dijeron, y la clase del domingo, que en la clase del sábado. ¿No? Entonces, tenemos desayuno jurídico con el maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México. Recuerden que esto es una plática introductoria, bueno, en realidad se convierte en una pequeña gran clase con el maestro Sandoval. Va a hablarnos de los puntos medulares de la clase que se va a estar desarrollando el día de mañana. Recuerden que el maestro dirige el grupo de estudio en materia civil y familiar todos los días domingo a las 19:30 horas. Y precisamente, maestro, mañana tenemos un tema, creo que de los más recurrentes, y es el convenio de alimentos. Pero no solamente se va a hablar del convenio de alimentos de padres a hijos, también lo podemos ver en otras situaciones de padres a hijos, sí, de padres a hijos, de hijos a padres, bueno, en todas las situaciones se puede dar por cuestiones de filiación. Entonces, pues, primero que nada, buenos días, ¿cómo está? Después de que ya Bueno, me cargó carrilla, ¿cómo está? muy buenos días. Y bueno, pues qué mejor que despertando pues con alegría más que nada y con premura, porque hay muchas cosas que hacer, aún en sábado, ¿verdad? No es un día laborable. Por otro lado, bueno, pues nada más hacerle una pequeña precisión para que no se confundan los de la clase. Es a las 7 de la noche, porque ya decimos 7:30 y no sé por qué, bueno, Sí, es o no cierto. sé si yo estoy confundido, pero es a las 7, ¿no? Bueno, Así porque es. el banner dice que es a las 7, pero bueno. Y por otro lado, bueno, pues precisamente esos convenios vamos a hablar el día de hoy de aquellos que pueden llegar a celebrarse en materia familiar. Obviamente no solamente en materia de alimentos, sino pues, también custodia, también régimen de convivencia. Eh, y bueno, pues puntos básicos y fundamentales que muchas de las veces se les van a los abogados en cuanto a, por ejemplo, yo sé que ya hablamos de la sociedad conyugal, pero insistiré en que muchas de las veces esos convenios, cuando se liquida la sociedad conyugal, son nulos. ¿Por qué son nulos? Porque, bueno, hay un gravamen hipotecario, porque muchas veces se les olvida que no pueden disponer de ese bien porque hay un gravamen y que lejos de cumplir en ocasiones se meten en problemas y no saben las consecuencias que puedes provocar si tú comprometes un patrimonio que tiene un gravamen y no lo cubres y no lo pagas. Los hijos pueden mañana, en un momento dado, exigirte el cumplimiento del pago patrimonial y que obviamente pues, no lo vemos a futuro. Y que también, en un momento dado, siguen con la praxis y necedad de poner cesión de derechos en los convenios. Ya se los dije más de una vez que son abogados, que la figura de cesión de derechos solamente se da en materia de sucesiones, en materia de créditos, en materia de derechos litigiosos,
pero no en cuestiones de un convenio de liquidación de sociedad conyugal. Ciertamente, bueno, pues son muchas cosas que se pueden convenir en materia familiar y que obviamente vamos a ver también, si es necesario, de aquellos convenios que no se celebran necesariamente ante un juez, si son vinculantes o no son vinculantes, porque es importante que sepan qué fuerza tienen los convenios que se celebran ante el DIF, ¿no? Porque también hay convenios que se celebran ante el DIF y luego preguntan que si lo pueden hacer exigible sin la vía de premio o de qué forma lo pueden hacer exigible. Pero de esa gama de convenios vamos a poder hablar el día de mañana. Y es que usted mencionó algo bien importante y no sé su punto de vista. Usted ahorita que hablábamos de los convenios, que inició hablando de los convenios de alimentos, mencionó el régimen de convivencia, la custodia, toda esta parte. Pero ¿en dónde se centra más el conflicto? A mí me ha parecido, bueno, como abogado postulante maestro, que a veces el conflicto se centra más en la cuestión de convenir la cantidad de alimentos que hasta en el régimen de convivencias. Miren, vamos a hablar de una cruda realidad. Así A es. veces pareciera que los hijos tienen signos de pesos y que si no es eso, ok, no es eso, a lo mejor yo estoy mal, pero sí es darle en la torre al otro de una u otra forma. O bien utilizo a los hijos como un escudo humano, o bien te doy donde más te duele, que es el dinero. Y sabemos que ninguna cantidad va a ser suficiente para cubrir una pensión alimenticia. Pero ciertamente, como lo dice usted, y sí comparto esa perspectiva, es precisamente en la fijación de la pensión alimenticia, porque de ahí es la llavecita para que a lo mejor te dé más convivencias, o si me conviene, te doy convivencias, o muchas veces quiero la pensión, pero no te quiero dar convivencia. Así de sencillo. Y eso lo vemos en la praxis, ¿eh? Porque muchas veces, bueno, pues tienes que dar una pensión buena, basta y suficiente, pero no convives. Pues no, tampoco es así, ¿no? Y luego también tenemos uno de los grandes problemas, maestro, que pasa, pero cómo acreditamos la circunstancia de que sobreviene, estamos hablando ahorita de la pensión de padres a hijos generalmente, ya no podemos decir menores de edad, ¿no? Pero bueno, que tienen menos de 18 años y que en cuestiones de hecho, ellos se separan, pero tienen una situación de hecho, pasa el tiempo y de forma eh, entre ellos deciden quién tiene la custodia, cuándo los ve y la forma en la que se proveen esos alimentos. Pero por alguna circunstancia esto funciona muy bien un tiempo, pero después hay algún cambio y a veces tiene mucho que ver la situación personal de uno de los padres, cuando cambia la circunstancia de uno de los padres. Y entonces ese cumplimiento que se venía dando sin que interviniera una cuestión de carácter judicial, era un convenio entre ellos. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo acredito? Porque sí daba los alimentos, sí cumplía, sí daba cierta cantidad, pero la deja de dar y ahora cómo acredito que me daba tal cantidad y muchas veces, maestro, pasa que esos conceptos eran cubiertos en efectivo. Aquí viene la problemática y yo recuerdo mucho un punto que usted siempre decía, es que lo peor que pueden llegar es hacer, es a pelear con ellos hasta en las cuestiones de las declaraciones de parte, ¿no? Es mejor hacerlo ver como un buen padre o una buena madre, dependiendo quién de esta parte, pero ¿cómo lo acreditamos? ¿Cómo hacemos esa parte? Bueno, el quantum siempre va a ser muy difícil y sé perfectamente esa problemática, de hecho, que, por ejemplo, nos separamos y a lo mejor sin necesidad de ir ante un juez, yo te sigo cumpliendo con la pensión alimenticia. ¿Y cómo lo podríamos deducir o cómo lo podríamos presumir? Bueno, una, hoy la tecnología ha avanzado y ya no es ese dicho de que se lo doy en propia mano, sino que se lo deposito en su cuenta bancaria. Ya para no verte, simplemente es en la cuenta bancaria y lo acredito. Vamos a ver una periodicidad en cuanto a los depósitos que se hagan. Eso es una forma de acreditarlo. Ahora, otra situación es, por ejemplo, da alimentos, los deposita en el banco y la señora no trabaja. A ver, si la señora no trabaja, ¿cómo va a cubrir todos esos alimentos? ¿Cómo va a cubrir en un momento la colegiatura de los niños? Entonces, ¿quién la pagaba? ¿Me explico? ¿Dónde cae la presunción humana? Pues en el varón, porque si la señora dice, pues yo me dedicaba a los hijos y él me depositaba una de, o bueno, venía y me daba, no sé, 5,000 pesos, por ejemplo, mensuales, y aparte van a la escuela particular y la señora no trabaja,
de dónde va a sacar la señora para cubrir sus alimentos, ¿me explico? Entonces, digo, ahorita nada más agarré 5,000 pesos como una situación, pues nada más de alimentos, pero podemos deducirlo, por ejemplo, de los ingresos del señor, si es que tiene ingresos. Si no tiene ingresos, bueno, también podríamos presumir su capacidad económica, ¿no? Porque en un momento dado me queda claro que si los niños van a una escuela particular, a lo mejor no se pagan 2,000 pesos de colegiatura, no sé cuánto valga ahorita, pero 2,000, 3,000 pesos de colegiatura, más en un momento la señora dice son 5,000 que me daba mensuales para alimentos, bueno, pues ya hacemos una sumatoria y a grosso modo ahí nos da tan solo un día un cuarto de salario mínimo diario de pensión alimenticia, más o menos, ¿no? Entonces, obvio que ese un día un cuarto no cubre todo. Podría ser lo que en un momento dado se considera como el mínimo vital, un día, ¿no? Un día de salario mínimo, o bien le ponemos un día y medio, dependiendo de las circunstancias de la casuística que se dé en el planteamiento de la demanda. Pero obviamente también esto, cuando llegamos a un convenio, y bueno, este es un mal consejo que de una vez les doy, bueno, si no tienes cómo comprobar los ingresos y te están ofertando un quantum, pues piénsalo dos veces, porque me pasó muchas veces con muchas señoras, que el señor decía, te doy 15,000 pesos y ahí muere. No, yo quiero 30,000. Cuando llegaba la sentencia y no se podía justificar el quantum, y les dábamos, por ejemplo, un día de salario mínimo o un día y medio, pues era mucho menos de lo que le estaba ofreciendo el señor, aunque sea en convenio, ¿no? Yo creo que también tendrían que sensibilizarse tanto las señoras o los señores que también reciben pensión alimenticia y lo mismo que los abogados postulantes. Me queda claro que a veces pues dicen, pues entre más recibo, pues a lo mejor es más su iguala, ¿no? Pero en ocasiones pues se llevan grandes sorpresas porque al final la sentencia pues va a resolver con lo que tenemos en autos. Y si sabemos que en México no son mañosos, pero por ejemplo, pues todo está a nombre del papá, del tío, del primo, de no sé qué, la casa donde vive no es de él, eh, pues no hay cómo justificarlo, o a lo mejor saca todos sus muebles y nada más tiene un closet con 2 pantalones y 2 pares de zapatos, y a ver, justifícale una capacidad económica mayor. Eso es a lo que nos enfrentamos, ¿no? O muchas veces, pues dice el señor, pues yo era mantenido de mis padres, ellos son los que pagaban, a ver de dónde sacamos dinero. Y eso es verdad, ¿eh? Los señores dicen, ya de 40, 50 años, pues mis papás siguen pagando todos mis gastos. Y dices, pues a ver de dónde sacamos eso. O sea, es poco creíble, me queda claro que es poco creíble, pero vamos a ver en un momento dado que son familias o negocios familiares en donde los papás son los dueños, aunque ellos exploten verdaderamente la ganancia, me explico. ¿Cómo justificamos eso? Entonces son situaciones que tenemos que analizar. Y es que se dan muchísimos puntos, porque ¿qué pasa cuando se hace la solicitud de divorcio incausado y se piden esas medidas precautorias y todo eso? Y que a veces, maestro, se puede llegar a convenir por el todo o por algunas de las circunstancias, como dice usted, se puede convenir la custodia, el régimen de convivencia, pero quedan de manera provisional la cuestión de los alimentos, porque ha pasado, y digo, a veces aunque los padres, los progenitores estén de acuerdo, también uno de los puntos que más aquejan es la cuestión, maestro, de las garantías. A veces no se pueden cerrar convenios por el tema de garantías. Sí, ese es un tema, pero antes de que pase a esa respuesta, quiero regresar al punto anterior y otro consejo también. Piensen, acuérdense que en materia de familia tenemos que manejar una especie de psicología engañosa en contra de la otra parte. Y se lo digo porque hace poquito me acaban de preguntar, oye, es que me están ofreciendo, es 2 hijos y la mamá. El juez les puso 45%. El señor quiere dar menos, por ejemplo. 15, 15 y 15 matemáticamente. Yo les digo, jueguen con lo que el señor quiere. El señor no quiere darle dinero a la señora. Válido o no, no quiere darle dinero a la señora. Eso siempre pasa. Pues entonces, hazte a un lado, o bien, reduce tu pensión, pero aumentale a los niños. Si da un 45%, por ejemplo, fíjense, si da un 45%, juega, redúcela quizás en un 10%, pero el 35% es para los niños.
Estamos hablando de cuánto, un 17.5%, y no va a haber mañana una reducción de pensión alimenticia, porque si mañana le quita la pensión a la señora, le va a quedar a los hijos el 15%, 2.5 menos. Entonces, manéjala de esa manera. Ok, me quito. O bien, ¿sabes qué? Ok, ¿no me quieres dar un peso? De acuerdo. El 35 para los hijos y un 5 para mí. Nada más. Sí me estoy explicando, porque si mañana me quitas la pensión, nada más vas a quitar un 5%. ¿Sí me explico? Entonces, manéjala por ese punto. Que le quite la pensión a la madre que a los hijos. Los hijos tienen que pasar ciertas circunstancias para que pueda. Entonces juega con eso, ¿me explico? Juega con eso nada más. Pero bueno, ahora vamos a las garantías. Efectivamente, muchas de las veces los convenios no son aprobados por la cuestión de las garantías o simplemente no quieren garantizar la pensión alimenticia. También es un juego de estrategia. ¿Por qué? Porque simplemente, bueno, por ejemplo, vamos a suponer que la ley no establece la temporalidad, eso que quede claro. La ley nada más dice que se garanticen los elementos por prenda, hipoteca, depósito, fianza o de cualquier otra forma que establezca la ley. Así dice el código, más menos, palabras más menos. ¿De dónde sacamos el parámetro de un año? Bueno, pues eso es por un criterio jurisprudencial que establece de un año. Ok, eso es lo más lógico que sea de un año. Ahora, en este caso particular también hay un criterio jurisprudencial que nos dice que si es en efectivo, es por medio año. Ok, hasta ahí. Sin embargo, como es materia familiar, podemos ser flexibles y podemos poner 3 meses, 4 meses, 5 meses o los 6 meses. Lo que siempre, lo que siempre he hecho o lo que siempre hice en su momento fue jugar con los señores y decirles, a ver, mire, vamos a hacer esto. Vamos a fijar 3 meses, por ejemplo, 3 meses de pensión alimenticia y a lo mejor son 18,000 pesos de los 3 meses, por jugar algo nada más. Son 18,000 pesos. ¿Qué le parece, señor, si lo paga usted en 6 meses y va depositando de más una cantidad? Y la señora, no, espérate, pues es mejor que sea, aunque sea de cuentagotas, porque ¿cuál es el coco watch? A ver, señor, le vamos a dar 3 meses, pero si esos 3 meses no los paga en 6 meses, le voy a cobrar el año. ¿Cómo ve? ¿Sí me explicó? Dice, no, pues no me conviene el año, mejor pago los 3 meses y entonces en los 6 meses que me das, pues es más viable, ¿no? Ahora, no siempre es en un momento dado el que le digan a la gente, pues tienes que pagar 18,000 pesos de garantía, si no, no se aprueba, ¿no? Pues espérame, hay formas de manejar y de cumplir con la pensión, con la garantía alimentaria. Digo, está mal que yo lo diga, ¿cuántas veces se firman recibos sin haber recibido dinero? ¿Por qué? Porque a la señora o al señor no le interesa que le garanticen los alimentos, porque a lo mejor tiene solvencia, porque a lo mejor puede cubrir los alimentos, y dice, pues, ¿sabes qué? Me doy por recibido, mira, total, ya me doy por pagado, si la situación es ya no verte, órale, ya lo acepto. De que hay soluciones, nada más hay que saberlas manejar, y no cerrarse, pues no se puede, y no se puede. Pues no, hay que encontrar soluciones y maneras de cómo cumplir con las garantías, ¿me explico? Porque muchas veces, hoy en día, muchas personas pues no tienen un salario fijo o bien son comerciantes y bueno, pues van ganando día con día y sus ingresos son, ¿cómo se dice? Indeterminados, pero bueno, al final del día pues sí pueden pagar una cantidad que tú manéjasela como una situación de pagos chiquitos para que se entienda. Y también decirle a la señora, a ver señora, esto no es para que se lo gaste, esto es una garantía, porque son 3 meses de alimentos garantizados y ahí tienen que estar en su cuenta bancaria, ¿me explico? Porque si no, luego dicen, no, pues esto es una ganancia, no, no es ganancia, es garantía, pero más o menos tendría que verse de esa perspectiva. Muchísimas gracias. Bueno, y para todos los que ya se están sumando en las redes sociales de INDECAC, recuerden que estamos teniendo esta plática introductoria en vivo para todos ustedes, previa a la clase que se va a desarrollar el día de mañana a las 19 horas con mi querido maestro Jorge Sandoval. El día de mañana la clase es del convenio de alimentos entre cónyuges, concubinos, hijos y padres. Hoy es una plática introductoria para que ustedes estén dentro del contexto de esta plática. Fíjense que hay una pregunta aquí bien interesante, interesante porque ya lo sabemos todo esto, pero que me gustaría, ahorita ya hablamos de los alimentos de padres a hijos, pero aquí hay una cuestión, dice Jiménez,
Dice, si de un concubinato ella nunca trabajó, se separaron hace 5 años, primer factor, la temporalidad, y ella sigue dedicándose solo a los hijos, aún puede solicitar la pensión para ella o prescribe. Esto es en el Estado de México. ¿No ha A entrado a ver, las clases la licenciada Lice? bien. A ver, sabemos que por principio los alimentos son imprescriptibles. ¿De acuerdo? Segundo punto. El concubinato es una relación de hecho que sí surgen derechos y obligaciones entre los concubinos, sí. Otra, el concubinato termina desde el momento en que se separa, punto, porque no hay sanción judicial para determinar cuándo termina, así como tampoco cuándo empieza. ¿Me explico? Es decir, no vamos ante ninguna dependencia para decir, vamos a iniciar una relación de concubinato como iniciamos con el matrimonio. Sí hay sanción, pero ya después de, ¿me explico? De iniciar. Pero bueno, para que no se me confunda. Tercer punto, que puede pedir los alimentos ya de separados después de 5 años, sí, sí los puede pedir, pero es muy distinto a que proceda. ¿Me explico? Son cosas muy distintas. Porque muchos dicen, no, ¿por qué le fijan pensión alimenticia? Si estoy diciendo que desde hace, espérate, estamos chupando tranquilos, está bien. Aquí es el hecho de que de entrada el juez no sabe lo que pasó en su vida privada, ni cómo fueron las cosas, ni cómo se dan. Simplemente la señora pide alimentos y yo accedo y presumo que están viviendo o vivieron juntos. Entonces, pido el año. Ahora, me queda claro que la pregunta lleva jiribilla, porque al final del día, las concubinas, dice el Código Civil, tienen un año contado. Por ahí que pagan su micrófono, porfa. Bien. Los códigos dicen que tienen un año contado a partir de que se extinguió la relación de concubinato para que prescriban los alimentos. Sin embargo, ustedes son buenos abogados y buenos estudiosos del derecho y saben perfectamente que esa situación es inconvencional, porque entonces estaríamos hablando que tiene mayor privilegio la mujer casada que la mujer concubina, y eso no es posible, porque entonces estaríamos hablando de una discriminación, ¿me explico? Y no podría violentarse el principio de igualdad ni de dignidad que como persona merece. Ya de hecho se ha pronunciado así la Corte en ese sentido. No obstante ello, bueno, sigue estando en los códigos. Entonces, sí, dice la ley un año, pero bueno, en estricto sentido y de manera juiciosa y atingente, no son prescriptibles. Sin embargo, en este caso particular, ¿qué es lo que va a pasar? Pues de entrada, muchos jueces hoy en día, y que bueno, y así lo celebro, dicen, pues no me estás justificando la cuestión de concubina, porque muchas veces van y presentan la demanda directa por los hijos, por un lado, y aparte como concubina. Y piensan ustedes, señores abogados, que por el hecho de que tienen hijos, ya se da automáticamente el concubinato. Y no, porque se les olvida que toda demanda debe ser acompañada de un documento fundatorio del derecho. Si para la esposa es necesario que exhiba el acta de matrimonio, ¿por qué la concubina va a estar exenta? Nada más por el hecho de que tiene hijos, ¿cómo sabemos realmente que es concubina? Son presunciones nada más, ¿me explico? Entonces, ¿qué hacen los jueces en la actualidad? Pues dicen, sabes que como no me estás justificando la cuestión del concubinato, no te fijo de momento la pensión alimenticia. Pero ojo, aquí se abre una puerta para los planteamientos correctos de las demandas, en el sentido de que si vas a pedir alimentos concubina, los hijos ya por default lo tienen. Si vas a pedir alimentos concubina, en tu demanda, pide la declaratoria de concubinato o no. Porque entonces, si tienes la declarativa de concubinato, pues ya entonces tendrías mañana una sentencia que dice un documento fundatorio del derecho. Sin embargo, en este caso particular, no lo hacemos y no convendría que lo hicieran. ¿Por qué? Porque desde hace 5 años ya no viven juntos, si así lo demuestra el señor. Porque es obvio que la señora no va a decir que desde hace 5 años no viven juntos. ¿Me explico? Ni que desde hace 5 años no cumple con la pensión alimenticia. Ya tendríamos que ver el asunto. Pero de entrada, se le tendría que dar una pensión provisional. De entrada también les digo que puede demostrarse que no han vivido juntos durante 5 años, sí, a través de tus excepciones y defensas y en la revisión de medidas provisionales, y se le puede quitar esa pensión alimenticia a la señora, y que será para motivo de estudio en la sentencia de fondo del derecho.
Y en este caso, si tú justificas esta temporada de separación y que no ha habido esos principios, porque también son, por analogía, aplicables en el concubinato, los principios de soledad, ayuda mutua y mutua consideración, adiós, no hay pensión alimenticia para la señora, ¿me explico? Entonces, de entrada, pude decirle, sí, sí procede, ¿no? Tendríamos que darle entrada a la demanda porque no podemos prejuzgar ese derecho. Y esa sería mi respuesta. No, y se quedan muchos temas ahí. Y hay una pregunta recurrente, maestro, y por ejemplo, ¿qué hacen? Dijo usted, se le tienen que dar alimentos por lo menos de forma provisional, en tanto se acredita sí o no. Y han preguntado, ¿qué pasa cuando el hombre, o en este caso quien sea de los dos, acredita que ya tenían más de 5 años de alimentos, que ya no tenía por qué darle los alimentos, toda esta parte? Y muchas veces, maestro, pretenden que se haga la devolución de esos alimentos pagados. No, mire, Porque sí pasa sí, y sí quieren los clientes después, es que ya me están descontando y yo no tenía por qué y ahora que me los regrese. sí, o sea, vamos a ver una situación interesante. Me queda claro que en el ejemplo, voy a seguir tomando el ejemplo de la compañera que dijo. Bueno, vamos a suponer que la sentencia, bueno, perdón, porque si le fijan una pensión provisional a la señora y lo recibe por un año, por ejemplo, pero la sentencia dice que no tiene derecho a los alimentos. Bueno, aquí pasa una situación interesante. Muchos confunden esto como un enriquecimiento ilícito. Están equivocados. No es, no es un enriquecimiento ilícito. Sin embargo, sí podemos encontrar un abuso del derecho. Es una figura jurídica que no se estudia mucho, pero lo encontramos en el capítulo de responsabilidad civil. Y en este caso particular, ajá, si tú quieres pelearte mañana con la señora, no va a ser desde el punto de vista de derecho familiar, va a ser desde el punto de vista de derecho civil. ¿Por qué? Porque el abuso del derecho consiste en aquella persona o aquel sujeto que a sabiendas de que no tiene derecho o razón, ejercita una acción en tu contra. Y por lo tanto, en este caso particular, tú podrías pedirle que te indemnice por ese abuso del derecho. ¿Me explico? Y no visualizarlo como un enriquecimiento ilícito. ¿Me explico? Que también vamos a encontrar posturas encontradas, porque también hay criterios jurisprudenciales que nos dicen, bueno, pues espérame, es que en materia de alimentos no hay una compensación ni tampoco hay enriquecimiento ilícito. Sí, y estoy de acuerdo, no lo hay. Sin embargo, también lo hay que quien pide los alimentos sabía de antemano que no los necesitabas. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia que dice que no hay esa situación de concubinato de vida en común que te podría facultar para pedir tus alimentos. ¿Sí me explico? La casuística tiene que visualizarse de esa manera y desde esa perspectiva acá, en el planteamiento de la demanda. Por eso les repito, no es fácil el planteamiento de una demanda, porque en este caso particular pensamos que la demanda va con los hechos básicos, que se abusó, que es mala onda y que me quitó mi dinero. No, señor, espérame, vamos a ver la casuística. Y son pocos los que en un momento saben hacer un planteamiento verdadero de una demanda, porque al final del día se les olvida muchas veces que los hechos son el objeto de la prueba y los hechos tienen que llevar una casuística con la hipótesis normativa. Y en este caso, no solamente es, pues es alimentos, es subsistencia. No, son más rubros, son más casuísticas, son más nexos de causalidad y vamos a ver el resultado. ¿Me explico? Entonces, toda esa situación tiene que verse en ese análisis del pago que le llaman pago de lo indebido, que tampoco es pago de lo indebido, ¿no? Que algún día platicaremos de lo que es la diferencia entre enriquecimiento ilícito y pago de lo indebido, como figuras de derecho civil. Es que estaba anotando ciertas cosas porque si no,
Y fíjese, eso es bien interesante. Y bueno, para todos los que ya se están sumando, que nos están siguiendo a través de redes sociales, esto es una plática con el maestro Jorge Sandoval. Esto es para que vean la dinámica en la que se lleva este grupo de estudio. Recuerden que el maestro tiene este grupo de estudio todos los días, domingo a las 19 horas. Y hoy solamente estamos dando estos puntos introductorios para que mañana nos acompañen en la clase y estamos hablando del convenio de alimentos entre padres a hijos, concubinos, cónyuges y bueno, y todo esto. Maestro, para ir recordando un poquito, porque son muchos los puntos, tenemos preguntas en el chat, pero los invitamos a que se inscriban, a que participen y puedan mañana de manera directa plantearle sus preguntas al maestro dentro de la clase. Ahí les he dejado el link para que puedan pedir toda la información. Hablando de convenio de alimentos entre cónyuges y toda esta parte, muchos de los jueces no aceptan, y aquí me gustaría que usted dijera el motivo, si es que usted comparte, cuando se quiere garantizar, estoy hablando en convenio de alimentos entre cónyuges, con bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Porque los jueces dicen no, porque hay derechos encontrados. Bueno, a ver, vamos a encontrar una lógica. No voy a contestar directo, voy a contestar con otra situación. Hasta cierto punto la lógica de estos jueces tiene razón, hasta cierto punto, claro. Bueno, se supone que los bienes son para satisfacer males o para salir del problema, pero en este caso particular, yo les pregunto, vamos a suponer que tenemos una pensión alimenticia, el señor no paga, pero también hay sociedad conyugal. Hablo de sociedad conyugal. Entonces, bajo esos lineamientos, ¿no le podría embargar su 50%? Pues claro que sí. Entonces, ¿por qué no Pues podría este garantizarse? planteamiento se les dice a los jueces y les decimos, pero solamente le corresponde el 50% de los derechos, con eso es con el que va a garantizar. No entendemos la negativa cuando nos dicen, no. No, bueno, es que, a ver, ¿dónde está? A ver, acuérdense que ustedes como abogados tienen algo que nosotros no podemos aplicar. Donde la ley no distingue, ¿qué dice? Usted no Nosotros, tiene por qué hacerlo. no, el juez no puede distinguir, ¿me explico? Exacto. Y en este caso particular, ustedes digan, a ver, señor juez, fúndeme y motíveme el por qué no puede garantizarse con el 50% del señor. Porque si es para garantía alimentaria, ¿por qué motivo no podría quedar esto? Bueno, me va a decir, no, porque vas a liquidar mañana la sociedad conyugal. Bueno, esperemos a que se suscite eso. Si mientras no pidamos la liquidación de la sociedad conyugal está el bien ahí, bueno, pues adelante. ¿Me explico? Porque tampoco el juez me puede decir, ah, bueno, pero acabando el procedimiento, vamos a liquidar la sociedad conyugal. Eso lo hacemos cuando se nos dé la gana. ¿Me explico? O bien, en un momento dado, ¿por qué no decirle al juez, a ver, señor juez, es mi deseo y mi voluntad no donarle a mis hijos mis gananciales, sino garantizarles el cumplimiento de obligaciones del 50%? En cierta manera, estás amarrando también a la señora porque no va a poder vender tampoco su 50%. ¿Me explico? En cierta manera. Pero al final del día, ese 50% queda en beneficio de los hijos. O bien, también otro razonamiento que podría dar como juez, el de decirles, no puede ser el 50%, porque la respuesta sería, ¿y cuánto tiempo se va a tardar para poder ejecutar o poder vender ese 50%? Y en ese tiempo, ¿de qué va a comer? Pero también, para eso también tenemos la lógica. Ah, bueno, señor juez, entonces, si el señor deja hipotecada la casa de su propiedad, dígame usted si vamos a poder ejecutar así de facilito la garantía hipotecaria, porque la hipoteca no la podríamos ejecutar tan rápido como usted me lo está diciendo. ¿Me explico? Es decir, porque vamos, ¿cuántas veces decimos, bueno, dejo en garantía hipotecaria el bien inmueble? ¿Eso qué significaría? Que tendrían que ir ante un notario a hacer una escritura pública para grabar ese bien inmueble. Ahora, se da el incumplimiento. No lo va a ejecutar el juez familiar. Tendría que promover un juicio hipotecario, ¿no? Porque al final del día estamos hablando de una figura no familiar, es una figura civil. Me queda claro que en un momento dado me pueden decir,
Oye, señor juez, pero es materia familiar, sí, y es la vía de apremio, sí, también. Y entonces, en este caso particular, fíjense lo que pasaría. No, el juez familiar tendría que establecer y seguir en la vía de apremio la ejecución de la garantía hipotecaria, porque la ley dice que tiene que ejecutarlo el juez que lo está aprobando. Y la garantía se ejecuta. ¿Cuántas veces? Y no me vayan a decir que no, porque al final del día, si hacen una garantía de dinero ante el juez familiar, van ante el juez familiar y dicen, pues, haz efectiva la garantía. Y ante el juez familiar hacen la ejecución de cuantificación de pensiones de necesidades no pagadas y ejecutamos la garantía. Lo mismo pasaría acá, ¿eh? O sea, vean ustedes esta situación. O sea, vean los razonamientos que también podrían decirle al juez para que también reflexione esa situación. Pero lo primero y fundamental es decirle, fúndame y motívame, ¿por qué no? No nomás es porque tú dices que no, porque hay intereses encontrados. A ver, razóname y encuéntrame el fundamento de los intereses encontrados. ¿Me explico? Sí, digo, se quedan ahí muchos puntos y bueno, para todos los que nos están haciendo preguntas, porque tenemos muchísimas preguntas aquí en el chat, los invitamos de verdad a que se inscriban, a que participen y esas preguntas las puedan hacer de manera directa mañana en la clase con el maestro Jorge Sandoval. Hay un tema, maestro, que no quiero dejar de preguntar. Recuerden que esto solamente es introducción, esta plática gratuita para ustedes solamente es para que vean de manera general la dinámica que tiene el maestro en las clases. ¿Qué pasa cuando se demanda por alimentos y el adolescente pues tiene 17 años y se va al pleito y todavía no se resuelve y cumple la mayoría de edad? Preguntan, ese convenio de alimentos, él ya tiene los 18 años, ya pueden hacerlo dentro del mismo procedimiento el hijo con el padre o tendría que seguir siendo la madre, porque él ya cumplió la mayoría de edad durante el procedimiento. No, lo tiene que hacer él, porque ya es el titular del derecho. No obstante, por ahí hay una tesis, aclaro, es tesis, no jurisprudencia, que dice que la madre lo podría celebrar. Yo no estoy de acuerdo, aclaro. Es que El hecho de existe que sea, controversia. ajá, yo no estoy de acuerdo y digo por qué. Y lo dije en la clase pasada, creo. Al final del día, ¿sí? Eh, cuando ustedes hacen su planteamiento de demanda de alimentos, dicen Juanita Pérez contra Pedro Pérez. Pero espérame, ella no es la actora. Los actores son los hijos porque los alimentos son para ellos. Sería actora o coactora si ella también pide alimentos. Pero si tu demanda es A, hijo B contra el papá, lo correcto sería decir infantes con identidad reservada por conducto de su representante legal. Eso es lo correcto en su demanda. Pero en familia, como se puede todo, no hay problema. Se subsana esa circunstancia, ¿no? Ahora, si el procedimiento es así, ¿quién es la parte material? Pues son los hijos, no es la mamá. El procedimiento lo llevó ella porque es su representante legal. Sí, ok, de acuerdo. ¿Y qué pasa? Y ustedes no me van a decir que no. Cuando adquiere la mayoría de edad, ¿qué dice el juez? No, espérame, vamos a notificarle al mayor de edad para que venga a decir si eso de su voluntad, continuar con el procedimiento y haga suyo las actuaciones. ¿Sí o no? Entonces, claro que sí. Y el juez va y le notifica al mayor de edad y dice, oye, es tu voluntad entender y comprender que quieres seguir el pleito con tu mamá por los alimentos, te apercibo que en caso de no decir nada, entenderé que así lo quieres. ¿Me explico? Que sí quieres que se continúe con el procedimiento. No podría ser en sentido contrario. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué ya le estamos reconociendo su capacidad de ejercicio de este mayor de edad? ¿No? Eso sí puedo decir, de este mayor de edad. Y entonces, ¿por qué podría celebrarlo su mamá si ya se le acabó la representación legal? ¿Me explico? Ya puede ejercitar por su propio derecho este joven sus derechos. Es más, él puede venir y desistirse. ¿Sabes que no quiero ya nada? No me interesa. Está en todo su derecho para hacerlo. Sin embargo, por eso digo, esa tesis dice que sí puede celebrar la mamá. Yo no estoy de acuerdo ni muy convencido de ese argumento, porque al final del día ya estaríamos saltándonos a alguien con plena capacidad jurídica de decisión y de aceptar o no las condiciones de esa pensión. ¿Qué tal si quiere más o quiere menos? Pues él puede tomar esa decisión, al final del día.
No le podemos negar ese derecho. ¿Qué tal si él dice, no, pues que nada más me dé del 20%, me dé 13%? Ya es decisión de él, ya es decisión de él, ¿me explico? Entonces, De ahí no van a tomar en cuenta el que la mamá diga, no, pero es que con eso no va a cubrir todos sus gastos y entonces yo voy a tener que sufragar muchísimo más de lo que me corresponde y esto, porque si él conviene en esos términos y por el hecho ya de ser mayor de edad, no va a poderse hacer esa modificación, porque él va a firmar en esos términos. por eso, pero la señora, perdón por la expresión, ¿qué pitos toca en ese, La en de ese pagar lo convenio? que no paga el otro, esos. Bueno, pues entonces que haga su juicio, ¿no? Pero a ver bajo qué temática y bajo qué rubro. Ninguno, porque ya no va a poder ni incrementarlo, ni modificarlo, ni imponer nulidad del Es que ella convenio. ni siquiera puede actuar en representación de él, porque él ya es Por mayor de eso, edad. por eso. Y aunque la mamá pegue de brincos, oye, ¿cómo eres tarado? El 13%, si te está dando el 20%, pues yo quiero el 13%. A ver, o sea, vean ustedes esa situación. Ya no podrías hacer nada, mamá. ¿Estás que te lleva el diablo? Sí, sí, claro que sí, porque entonces va a haber un desfalco, ¿no? Va a haber una divergencia, pero al final del día es decisión de él, tan decisión de él, que les vuelvo a repetir, él puede venir a desistirse de toda la demanda, ¿eh? Y a ver, oblíguenlo a con lo contrario. Yo le pregunto, a ver, dice, a ver, maestro, ¿usted qué diría? ¿Me voy a desistir, mamá, del juicio? Si la reducimos al 13% y de plano viene y me desisto, pues va a pegar más de brincos, ¿y a poco no? Muchos. Y ahí, ¿qué pasaría? Él no se lo puede llevar a vivir con él por X circunstancias. Y como este hijo mayor de edad viene y dice usted, en una circunstancia así ya muy extrema, viene y se desiste porque a lo mejor hizo tratos por fuera con el padre porque llega a pasar. ¿Qué pasa? Yo digo que se vaya a vivir con él, pero él no se lo puede llevar, él no se lo puede llevar o no se lo quiere llevar, pero yo tampoco ya no quiero que esté en la casa. ¿Qué pasa ahí? Ese es un punto importante. Tampoco me pueden a mí obligar porque él ya es mayor de edad y él tomó sus decisiones, yo puedo tomar las mías. ¿Qué pasa si yo digo que ya no viva en mi domicilio? ¿Le ha pasado resolver eso? No, pero pues vamos a aplicar la lógica del derecho. A ver, ¿bajo qué acción me sacas, mamá? Ahí regresaríamos a lo que usted ha llamado el tipo de posesión que tienen los hijos en nuestra casa. Es una Tendría, posición precaria, es una posesión precaria. sí. Ahora, aquí, pues lo clásico, lo más fácil diría, pues violencia familiar, ¿no? Para que lo saquen y ya se vaya con el papá. Pero al final del día, también, en un momento dado, yo creo que ninguna mamá, a pesar de todo, lo correría, pero bueno, hay sus honrosas Sí hay, sí excepciones. hay, sí hay. Es No, que bueno, también hay límites y es que no podríamos generalizar, y usted mismo lo ha dicho, no podríamos hablar de una generalidad porque todo es casuístico. Sí podría caber la posibilidad, no porque esto significa que sea una mala madre o una mala persona, es que cada circunstancia en particular tiene el por qué, ¿no? Porque claro. tampoco podríamos hablar de manera generalizada. Ahí está ya la respuesta. Bueno, ya la habíamos planteado, licenciado Alfredo. Maestro, se configuró que si se establece domicilio, pero el señor se va a otra posición, años regresa hasta el eje. Dice, ahí no aplica el principio de que el derecho alimentario es irrenunciable, hablando de los alimentos de los mayores de edad. Tenemos muchas preguntas, las tenemos tanto en Facebook como aquí. Los invitamos a que se inscriban para que mañana puedan hacer todas estas preguntas. Hemos ido mencionando los convenios de alimentos de padres a hijos, concubinos, cuando son cónyuges y también aquí la cuestión de mayores de edad. Pero ¿qué pasa, maestro? ¿Cómo se puede llegar a un convenio cuando los alimentos, por principio de reciprocidad, los piden los padres a los hijos? Son varios hijos, pero a lo mejor estamos hablando de 4 o 5 hijos, 2 o 3 quieren convenir, pero los otros 2 no. ¿Qué pasa ante esa problemática? Claro, con los hijos que quieren convenir no pasa absolutamente nada. Se establece un numerario, el que sea, y con los otros se sigue el procedimiento y después los condenará en forma proporcional. ¿Me explico? Entonces, sí, sí, habiendo 5 deudores alimentarios, son 5 hijos, 3 pueden firmar ese convenio.
Sí, Y claro, ahí, ¿qué ningún pasa, problema. maestro? ¿Qué pasa ahí con la cuestión de las garantías de alimentos? En ese caso también se solicita, ellos cubren la parte proporcional de la garantía. ¿Qué pasa ahí? Sí, obviamente en el convenio vamos a ver que van a garantizar de una u otra forma el cumplimiento de la obligación alimentaria. Y el juez a los otros también les va a poner una garantía, vuelvo a repetir, va a ser en proporción a la pensión. Y voy a agarrar un ejemplo. Vamos a suponer que tienen 5 hijos y los dos papás están demandando la pensión alimenticia. Bueno, vamos a suponer que uno es gran empresario, otro es obrero, otras están casadas y otro pues no trabaja, ¿no? Así de sencillo. Bueno, pues no le vamos a cargar la mano al empresario, porque se supone que tendría solvencia económica. ¿Cuánto es lo que realmente necesitan los papás? Vamos a ver también sus necesidades. Por ejemplo, vamos a ser equitativos. Son 5 hijos, vamos a dividirlo en quizás un 30%, 15% para cada papá. ¿En qué porcentaje le toca a cada hijo? Pues, técnicamente es un 6%, ¿no? 6 por 5 es, bueno, sí, 6 por 5, 30. Entonces al empresario le pondríamos un 6%, lo mismo que al otro. Y por ejemplo, a alguien que no trabaja, ¿cuánto? ¿Un día de salario mínimo? No, no. Al final del día le tendríamos que poner quizás un cuarto de salario mínimo para que cubra la pensión de sus papás. Y de ahí hacemos la sumatoria, ¿no? ¿Me explico? Entonces, la garantía va a versar por sobre el cuarto del día de salario mínimo. ¿Sí me lo estoy explicando más o menos? Entonces, eh, pues también tendríamos que ver caso por caso y qué monto es lo que en un momento da. Tampoco esto significa que los señores se van a llevar cartillas de dinero, ¿eh? Eso no. Se supone que les vamos a dar una pensión acorde a sus necesidades, ¿me explico? Y ahí entonces no es preponderante el que uno de los hijos, dice usted, es empresario y los otros no, y evidentemente no tienen los mismos ingresos, y no aplica el de que como él gana lo suficiente, él solo puede cubrir todos los gastos de los padres. Es una parte proporcional con independencia de los ingresos de uno de los hijos. Ajá. Lo mismo, la misma medida se toma para, por ejemplo, vamos a suponer que la mujer, pues es rica MacPato. Vamos a ponerlo al revés. La mujer es la que tiene mucho dinero y el varón, pues es un simple empleado, vamos, empleado, punto. Así de sencillo. Pues la señora va a querer una pensión enorme, ¿no? Pues al final del día ella tiene mucho dinero y además va a decir, pues yo qué necesito de este puras habas, ¿no? Al final. Sin embargo, eso no exenta al señor de darle una pensión a su hijo a la medida de sus posibilidades. Vamos a suponer que el señor gana 25,000 pesos mensuales. Vamos a suponer. Y la señora dice, pues lo que me toque de pensión o le dé a mi hijo son 5,000 pesos, vamos a poner el 20%. No le alcanza ni para sus chicles, ¿no? Bueno, no le alcanzará ni para sus chicles, pero pues 5,000 pesos son 5,000 pesos, no son para ti, son para él, es su derecho y es la posibilidad del señor, pues ni modo, ¿no? O sea, sí me explico, es decir, Sí, debe de entenderse que los alimentos son proporcionales a los ingresos, ajá, y del a las deudor alimentario, necesidades, ajá, sí, ajá. Y evidentemente no al nivel de vida que la otra parte pueda estarles proporcionando. sí, porque válidamente la señora dice, yo para qué le pido alimentos a este, no los necesito, yo puedo mantener a mi hijo, sí, Pero es un sí, derecho del hijo. claro, es un derecho del hijo y hay que respetárselo, ¿no? Así es, pues vamos a ir concluyendo. Muchísimas gracias a todos los que están. Maestro, nada más ahí se queda un tema interesante. Cuando dicen, ¿por qué le voy a dar alimentos a los padres si ellos tienen bienes? ¿Qué pasa ahí cuando dicen, es que mis padres tienen bienes, pueden vender los bienes y mantenerse de ello? Bueno, volvemos a la misma reflexión. Yo puedo tener un edificio de 20 departamentos y a lo mejor todos están vacíos, porque a lo mejor no se me da la gana rentarlos, porque los puedo rentar y obtener dinero. Pero a ver, la pregunta es, ¿estoy obligado a rentarlos? No. En este caso particular, todo el mundo me va a decir, pues es una necedad no rentarlos y no mantenerte. Bueno, sí, pero también en alimentos está el principio de reciprocidad. Y tu hijo me tienes que dar una pensión alimenticia, te guste o no te guste.
voy a voltear la moneda para que se comprenda esto. ¿Qué tal si el niño es heredero del hombre más rico del mundo y no necesita la pensión alimenticia? No, por ese solo hecho ya no va a reclamarle alimentos a sus papás, porque tiene muchísimo dinero. Esa es la pregunta que yo les haría. Lo mismo pasaría acá. Los papás podrán ser los más ricos de este mundo y a lo mejor no tienen necesidad de, pero eso significaría que los hijos ya no tendrían que darle alimentos. ¿Sí me explicó? O sea, son recíprocos a los papás. Los papás no ponen trabas, bueno, sí, hay algunos que le ponen trabas en cuanto a, pues no los necesita mi hijo, pues que lo mantenga ella, espérame tantito, pues es tu obligación darle alimentos. Y la misma obligación tienen los hijos para con los padres. ¿Me explico? Es exactamente lo mismo. Así sean multimillonarios, tengan muchos bienes, tienen rentas, combis, lo que quieras, pero es tu obligación darle una pensión alimenticia. ¿Te guste o no te guste? Obviamente, aclaro, no va a ser pues, la pensión que esperaban los papás. Si el hijo gana pues muy poquito, si es obrero, pues nada más le vamos a poner un 5%, ¿me explico? Así es. Agradecemos mucho que nos ven desde Nayarit. Fíjese, nos ve el licenciado también Cristian Gabriel desde Guatemala. Ojalá y nos ayuden a compartir esta transmisión para que llegue más a más personas, porque estas reflexiones que hace el maestro, todos estos comentarios que hace, creo que no nada más van enfocados al foro jurídico. Yo creo que estas reflexiones que hace el maestro hacen mucha falta a nivel social. Entonces, vamos a compartir las transmisiones, les pedimos que la compartan para que mucha más gente pueda escucharla. Y bueno, pues los invito a que participen mañana en este grupo de estudio con el maestro Jorge Sandoval. En este grupo de estudio en materia civil y familiar, y mañana tenemos precisamente de todos estos puntos que hemos estado platicando con el maestro, la clase respecto de esto. ¿Qué pasa en la dinámica de la clase? El maestro empieza con una introducción, pero después entramos a la ronda de preguntas que cada uno de ustedes hacen, preguntas prácticas y concretas. Recuerden, no vamos a hacer exposiciones de casos en particular, pero sí preguntas que ustedes desde hoy formulen de manera clara y concreta su pregunta para que puedan interactuar mañana con el maestro. Y ya nada más para cerrar, maestro, porque sí, ya sé que ya nos echamos casi una hora, yo le digo al maestro siempre, regálenos 30 minutos y siempre abusamos del maestro en el buen sentido. Maestro, ¿qué pasa si uno de los hijos, hablando de los convenios de alimentos entre padres a hijos, celebra un contrato de renta vitalicia con el padre por uno de los bienes? Esto es independiente a la obligación de proporcionar alimentos, ¿no? Sí, claro, la renta vitalicia es una figura Porque muy, muchas muy veces distinta. dicen, bueno, pero es que yo ya le estoy dando una renta vitalicia, con eso cubre sus gastos. Sí, pero esa renta vitalicia es porque al final el objetivo es que tú te vas a quedar con uno de los bienes de estas personas. Entonces no lo podemos tomar como un concepto de pensión alimenticia, ¿no, maestro? Es un factor, o sea, es un factor, eh, vamos, para que me explique mejor. Es como, por ejemplo, si mi hijo vive en la casa que es mía, el juez tiene que tomar esa situación para reducirme la pensión alimenticia. ¿Me explico? O sea, como los alimentos abarcan la habitación y es mi casa y él está viviendo ahí, pues si me iba a poner un 20, me puedo poner un 18. ¿Por qué? Porque el 2% ya está cubierto. Ajá. Con la renta vitalicia sería también tomarle un 2%, un 2%, un 3%, dependiendo de cuánto es esa situación, ¿me explico? Sí se toma en consideración, pero no es determinante, no es, pues como ya da una renta vitalicia, ya lo demás está cubierto. No, pues espérame tantito, no es así. Son cosas distintas y de naturaleza totalmente distinta. Maestro, fíjese que aquí hay una pregunta bien interesante que sí pasa y pasa hasta en la vida real. Dice la licenciada Flor Rodríguez, ¿qué pasa? Hablando del principio de reciprocidad, dice, los padres están obligados a dar alimentos a los hijos, pero los hijos en su momento a los padres. ¿Y qué pasa si el padre fue un desobligado y nunca le dio pensión? ¿El hijo, a pesar de ello, está obligado a darle alimentos? ¿Y qué pasa si aparte no hubo ni siquiera convivencia, maestro? Y Pues, aparece ya el señor ya mayor de edad, ya mal, pero nunca hubo esa convivencia, nunca hubo esos alimentos para ese hijo, pero hoy sí viene y reclama esos alimentos.
Sí, yo sé que va a ser muy dura la respuesta o que no van a estar muy de acuerdo, pero sí tendríamos que dar alimentos. Aquí no hay una situación de que si es Aunque bueno o es nunca, malo, nunca haya dado alimentos el padre. aunque nunca haya dado alimentos. ¿Por qué no se los reclamaste? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Me explico? O sea, entiendo el factor humano, emocional y sentimental, claro que sí lo entiendo perfectamente bien. Sin embargo, existe ese vínculo jurídico. ¿Me explico? ¿Cómo lo vas a quitar? En todo caso, por ejemplo, eh, pues se hubiera pedido la pérdida de la patria potestad, ¿no? Y aún así, el papá está obligado a dar una pensión alimenticia. Sin embargo, en este caso particular, me queda claro cuántas veces no ha pasado que el papá ni sus luces durante toda la vida del hijo. Y cuando menos te lo esperas, se te aparece y te dice, pues dame una pensión alimenticia. Pues la triste realidad es que sí. Sí tendría que darse la pensión alimenticia, porque al final del día les pregunto, denme el fundamento jurídico, no humano, porque el humano lo entiendo perfectamente, jurídico para decir no a los alimentos al papá. Pues sí, porque Hablando, podríamos decir, es que si estamos hablando de un principio de reciprocidad, es porque yo los recibí primero y ahora estoy obligada a darlos, ¿sí? pero nunca los recibí, ni siquiera hubo ¿Sí? convivencia, ¿Y por qué no lo hiciste valer? porque A ver, a lo mejor cuando era menor de edad, adolescente, niña, niño, ajá, mi madre nunca los reclamó y ya de grande, o sea, ya de mayor de edad, pues no tuve esa necesidad porque era, además de que no existía ese contacto. ¿Qué pasa? sí, o sea, me queda claro todo el argumento humano, porque eso es humano, ¿eh? No es Sí, sí, jurídico, sí, me queda claro que, ajá, es humano. Al final del día, yo les pregunto, pues nosotros somos abogados, no juzgamos las cuestiones humanas. Porque aquí, si vamos a juzgar cuestiones humanas, pues yo siempre les digo, les decía en audiencia, pues les quito a sus hijos, no se los merece, ni uno ni otro puede mantenerlo, pues les quitamos a los hijos, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, es decir, me queda claro y entiendo perfectamente todo lo que ustedes me dicen. Nunca se apareció, punto, se acabó, nunca se apareció. ¿Le tengo que dar elementos al papá? Sí, sí, le tienes que dar elementos al papá. Les pregunto, a ver, ¿cómo vas a justificar, jurídicamente hablando, que él no fue un buen padre, que no te dio alimentos, que no ejerció la custodia, que no te visitó, si no tienes un documento que te diga eso? ¿Me explico? O sea, al final del día, créanme que yo también entiendo sus argumentos, o sea, no soy necio. Sí sé que no es justo, que no estoy de acuerdo porque nunca se apareció, nunca me mantuvo, nunca me dijo te quiero, nunca se preocupó por mí, ni un mendigo aspirina me dio, no me dio nada. ¿Por qué le voy a dar alimentos? Sí, sigue siendo la pregunta. Pero jurídicamente en la ley quisiera que como somos abogados me dijeras, ¿cuál es el fundamento para decirte que no? En los maridos, como lo dije hace rato, está el principio de no hay solidaridad, no hay ayuda mutua, no hay consideración. Estoy de acuerdo. En papás, ¿cuál? ¿Que es mi deber como padre mantenerte cuando eres chico? Sí, totalmente. Pruébame lo contrario, que no lo hice. ¿Qué pruebas tienen? ¿Las fotos? Por favor, no, las fotos no son prueba. testigos. Ok, testigos. Y luego, ¿qué más? O sea, ¿cómo me vas a justificar realmente que yo nunca estuve en tu vida? Realmente, ¿Sabes? jurídicamente hablando. Ajá, por eso existen las pruebas, ¿no? Ahí podríamos hablar hasta de una declaración de parte, interrogar a la persona de Ok, situaciones personales es de mí. más, Ajá, entonces ahí podríamos. yo pregunto, hace rato alguien puso en el chat, son irrenunciables. Ahora, ahí va. Es más, en la declaración de parte, sí, jamás lo vi. Nunca le di pensión alimenticia. Pregunto, jurídicamente, jurídicamente, no emocional ni sentimentalmente, Sí, claro. díganme, ¿en qué fundarían el negarle al papá ese derecho a alimentos?
No, pues no existe fundamento. Es una cuestión humana. Es una cuestión Por humana. eso debemos de cambiar el chip de carácter social, por eso es que yo les pido que compartan estas transmisiones, porque en esta sociedad mexicana, y lo digo con todo el respeto, o sea, todo lo que decimos aquí son opiniones personales en este sentido, y más en estos temas en materia familiar, ¿no, maestro? Que se involucra mucho la parte emocional. Quitar de la idea de muchas de las mujeres de esta sociedad mexicana, decir, yo puedo hacerlo sola, yo no le voy a pedir nada, yo no lo voy a demandar, yo no esto, porque tenemos que entender en principio de cuenta que no es un derecho de ella, es un derecho del menor. Y luego entender que si la madre no lo pidió cuando eras menor de edad, puedes hacerlo tú a la mayoría de edad, previendo una circunstancia de esta. Y ahí entraríamos, ok, ya soy mayor de edad, ¿hasta qué edad puedo demandar esos alimentos? Porque mañana estoy expuesta a que me puedan demandar los alimentos a mí, aun y cuando yo no recibí nada. Sí, totalmente de acuerdo. Pero aún así, repito, a ver, ok, a lo mejor tienes sentencias de que nunca te pagó la pensión alimenticia, es más, hasta lo metiste a la cárcel a tu papá. Vámonos a ese extremo, por incumplimiento de obligaciones alimentarias. Sale de la cárcel y te pide alimentos. ¿Sí? ¿Eso significaría que yo como hijo estaría exento de darle alimentos? Eso lo No. dejamos en la palestra, ¿eh? Cada quien tiene su respuesta. Y creo que todas las respuestas son válidas, ¿eh? Todas. Pero vamos a Pues sí, hablar como porque abogados. sí, y se torna bien interesante. Los invitamos a que mañana ingresen. Vamos a tener 2 horas y media al maestro para estar hablando de todos estos temas, todas estas preguntas que tenemos, porque ahí diríamos, pues haz valer esas sentencias, ejecuta las sentencias de alimentos, porque eso no le quita a él el derecho de reclamarte hoy alimentos a ti, porque la ley te da a ti todas las herramientas para que puedas hacer valer, y no lo hiciste. Sí. Pero bueno, ahí lo dejamos. Bueno, pues ahí está. Esta fue una plática introductoria, una gran clase introductoria con el maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México, que está con nosotros todos los domingos a las 19 horas. Los invito a que se inscriban. Es un temazo este del convenio de alimentos, cónyuges, concubinos, hijos, padres. Mañana tenemos esta gran clase a las 19 horas. Los invitamos a que se inscriban. Ahí está toda la información, los que están dentro de Zoom, los que nos siguen a través de redes sociales, para que puedan inscribirse y tener acceso a la clase completa, pero sobre todo puedan plantearle sus preguntas al maestro el día de mañana. Maestro, pues muchísimas gracias. Es un tema polémico porque pues, nos da para horas de estarlo discutiendo, porque se involucra más allá de la cuestión jurídica, toda la parte emocional, toda la parte social, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana en su clase. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta mañana.